Grabando. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola Edgar, muy bien, aquí en una calurosa tarde. En medio del mal del puerco, después de comer y en la hora de la siesta. Así es, justo en el mal del puerco. Qué horrible sensación. Lo bueno que está un poco nublado, entonces ya al menos el sol no pega tanto en este dolor de la hora de la comida. No, pues que esas siestas con calor hacen que uno caiga bien profundo y despierte todo adormilado y sin saber cómo te llamas, ni quién eres, ni qué día es hoy, ni qué hora es. Y Y te tardas como media hora en salirte de ese sueño profundo en el que estás todavía medio adormilado. Pero es cuando uno aprovecha comer en casa y uno come bien rico. Pero, pues bueno, hoy hay dos cositas que quisiéramos compartir. La primera es lo interesante que una, un funcionario público hizo la lectura de un poema de uno de nuestros poetas favoritos. La vez pasada, no grabado, pero sí platicamos de que estaba en nuestra lista y deberíamos comentarlo, platicarlo, pero ya nos lo ganaron. Miguel Hernández. Y pues leyó El hambre. ¿Te acuerdas de este poema? sí, bueno, es un poema muy desgarrador, como suelen ser los poemas de Miguel Hernández, que recordemos que tiene una historia bastante atípica, ¿no? Él era un niño pastor, y no tan pobre como los pastores más pobres, porque por ahí dicen que hay mucho de mito en esta vida de, ¿cómo se dice? Bucólica de Miguel Hernández, pero es un personaje que sale pues, de estos mundos y que durante toda su vida lucha pues, con todas estas injusticias y tiene otros poemas. A mí en lo personal me parece desolador su otro poema de Nanas de Cebolla, por ejemplo, cuando lo Ah, meten en la cárcel y se da cuenta que su bebé y su esposa no tienen más que cebollas de comer y hace un poema que lloras, ¿no? Luego lo musicaliza Alberto Cortés y Serrat y es como una canción de cuna tristísima, ¿no? Entonces hay algo en Miguel Hernández muy emotivo. y pues también el elemento no nacionalista, pero sí Así, sí, desde de las, lucha, ¿ah? de lucha, de, Desde abajo, desde esta clase, o ya sea agricultora o ya sea obrera, pero sí no quiero decir la palabra, pero sí es de rojo, hecho, sí hace crítica al establishment, a la economía burguesa, perdón, a la clase burguesa. aquí hay un texto, tú que eres fan de Octavio Paz, bueno, no eres fan, pero hiciste tu tesis. No sé si puedo compartir un fragmento. A ver. Cuando Octavio Paz conoce, siendo muy joven, a los 23 años, van a Madrid, hacen un viaje con Elena Garro, va Silvestre Revueltas y otros intelectuales en apoyo a este frente de artistas y dice Octavio, lo escribe así, Octavio Paz, un Octavio Paz muy joven, ¿no? Dice, lo conocí cantando canciones populares españolas en 1937. Poseía voz de bajo, un poco cerril, un poco de animal inocente. Sonaba a campo, a eco grave, repetido por los valles, a piedra cayendo en un barranco. Tenía los ojos oscuros de avellana, limpios, sin nada retorcido o intelectual. La boca como las manos o el corazón era grande, y como ellos, simple y jugosa, hecha de barro por unas manos puras y torpes de mediana estatura, más bien robusto, era ágil con la agilidad reposada en la sangre y los músculos, con la gravedad ágil de lo terrestre. Se veía que era más prójimo de los potros serios y de los novillos melancólicos que de los atormentados intelectuales compañeros suyos. Llevaba la cabeza casi rapada y usaba pantalones de pana y alpargatas. Parecía un soldado o un campesino. Había sido lo segundo y era lo primero. En aquella sala de hotel de Valencia llena de humo, de vanidad y también de pasión verdadera,
Miguel Hernández cantaba con su voz de bajo y su cantar era como si todos los árboles cantaran, como si un solo árbol, el árbol de una España naciente y milenaria, empezara a cantar de nuevo sus canciones. Ni chopo, ni olivo, ni encina, ni manzano, ni naranjo, sino todos ellos juntos, hundidas sus sabias, sus aromas y sus hojas en ese árbol de carne y voz. Imposible recordarlo con palabras más que en la memoria, en el sabor del tiempo queda escrito. Es Sí. una estampa que hace Octavio Paz. Me encanta la imagen que crea del poeta y es imposible quitarle la imagen, es imposible no encontrarla, no, su imagen de campesino, su imagen de campo, de piedras de prado, de ovejas, etcétera, está muy presente inclusive en su en la presencia que le encuentra este Octavio Paz. Y es algo que va a estar en toda su poesía y es algo de las cuales uno disfruta mucho porque hueles el zacate, hueles los árboles, hueles las flores, hueles las ovejas, hueles la... Te recuerda mucho o bueno, te lleva a esos lugares y te da una gran nostalgia. Por eso uno ama a Miguel Hernández. Y que es un poeta también accesible, ¿no? O sea, no está como buscando la metáfora más extraña, sino que claro que tenía oficio, o sea, tenía sus lecturas, todo, pero es un poeta que escribe desde lo más auténtico, ¿no? Por ejemplo, este poema del niño yuntero, ¿no? Que también Serrat, de hecho Serrat le dedica un álbum, bueno, creo que hay dos trabajos de él sobre Miguel Hernández, musicalizar sus canciones y es muy conmovedor y aparte es fácil bueno, yo pienso que es fácil acercarse a Miguel Sí. Hernández, que tiene esa Y chispa. y aparte es un poema directo, perdón, un poeta directo. Tú dices, como tú dices, no es difícil de acercarse a él y yo lo veo como un poeta directo, que es muy impresionista. Lo que está viendo, lo que está sintiendo, luego te lo plasma en el poema y no hace alarde de metáforas muy rebuscadas como la vez pasada que estábamos hablando del barroco y del prebotón y la sintaxis, no, nada que ver. Son imágenes claras, precisas, pero muy emotivas, muy concretas, o diría mejor, están bien hondas y profundas en el poema, porque son parte esencial del poeta. Así es, son cosas que están en él. Y eso pues me lleva a hablar del poema, o más bien de la obra de la cual queríamos platicar hoy, de Sendas de Oku de Basho, que es otro siglo, otra nación, otro país, totalmente Hay diferente. una conexión ahí. Pero Hay- sí hay cierta conexión, pero ya me estaba adelantando, vamos a leer, ¿qué te parece si nos lees la primera estrofa o una estrofa que te guste del hambre, que es la que está de moda, a ver, es que de empezar con Basho? se me perdió aquí. La página, no hay problema. Aquí está. Fíjate, lo abrí justo en la página. ¿Ya ves? Les voy a leer el primer fragmento, el inicio, porque el doctor Gatell leyó, estábamos diciendo que leyó la segunda parte y que ahora todos lo admiramos más. Muy pertinente la lección que hizo, no sé, creo que la hizo Paco Taibo, ¿no? Que Sí, pidió. o Dice, bueno, en el fondo. el fondo, sí, el Fondo de Cultura. Y que ahora está en la colección Vientos del Pueblo, que es muy barata. O sea, yo he comprado libros de esta, compré Canek en 30 pesos. No sé cuánto cuesta el de Miguel Hernández, pero la verdad es una colección económicamente muy accesible. Dice, el hambre. Tened presente el hambre. Recordad su pasado turbio de capataces que pagaban en plomo. Aquel jornal al precio de la sangre cobrado, con yugos en el alma, con golpes en el lomo. Así empieza este largo aliento. Fuerte, fuerte directo al dolor del Sí, claro. labrador, del trabajador. Y Que él lo conocía, ¿no? De hecho, Miguel Hernández muere
cuando lo encierran no lo ejecutan, sino muere de enfermedad, de suciedad, Ya. de malas condiciones, terrible. Pese que muchos compañeros, colegas, poetas importantes de todo el mundo pidieron por él, o sea, intercedieron al gobierno y lo dejaron en esas situaciones terribles. Que bueno, eso es un poeta muy cercano. Y aparte es un poema que nos habla de lo animal que tenemos dentro, nos habla de lo despiadado que podemos ser ante la necesidad también, nos habla de que es, también al mismo tiempo que es algo tan horrible tener hambre o hacer todo por el hambre, es también algo muy natural, muy humano. Es que es, es algo que tenemos que vivir en la piel para poder sentir empatía por aquellos que todavía están sufriendo por hambre, que es gran parte de este mundo en el que estamos viviendo. Ah, pero, ¿qué te recuerda este poema? ¿A qué te lleva? Pues me lleva a muchos lados, ¿no? Es un poema que muy de Miguel Hernández y me hace recordar a esta generación de poetas, pero también eh, la poesía tiene esa cualidad de que uno pueda conectar con otras sensaciones. Eh, Estamos con poetas al principio del siglo XX. Ujú. ¿Qué años? En los años 30 Estamos del en siglo XX. España. Está España lidiando la guerra civil. ¿Y sabes qué es una de las cosas más sorprendentes? Que Miguel Hernández muere muy joven, a los 31 años. Entonces, o sea, más o menos a mi edad, ya tenían todo este trabajo, era una presencia intelectual, había logrado esta madurez y esta sensibilidad. Y de hecho la vida de su hijo, o sea, todo el legado fue marginado. O sea, la historia es muy fea, no termina con la muerte de él. Esta muestra, ¿mande? Ah, dime. Como una muestra de este gobierno opresor que dice, no solo te mato a ti, o sea, no solo te destruyo, sino que tu hijo, tu nombre, tu descendencia, y es hasta que Serrat lo vuelve, lo rescata, empieza a ser otra vez popular fuera de su país, y de hecho en el 2010 creo fue el centenario de su nacimiento, algo así, eh, o 2009, no recuerdo la fecha, y se empezaron a hacer muchas conmemoraciones, pero sí a mí me impresiona la historia y cómo finalmente pues la poesía quedó, o sea, queda su testimonio. A final de cuentas, a mí, o sea, sí hay una cuestión muy negativa y más con estos poetas, porque nada más a él le pasó eso y a algunos otros, que ya después mencionaremos, pero pues al final de cuentas es una poesía que habla mucho de lo que crece, que son los animales, las plantas, es algo, entonces, Árboles. es una poesía que inspira mucho hacia no nada más admirar el campo, sino admirar aquello que podemos desarrollar, que podemos trabajar, que podemos crecer, porque esta poesía la poesía ha crecido y seguirá creciendo porque es muy atractiva, es muy, como tú lo habías mencionado, es, es muy fácil de digerir y cualquiera puede empezar a leerla y disfrutarla, a diferencia del barroco, que sí tiene que es una escuela a la cual tienes que prepararte previamente para poder entrar. Y no, Miguel Hernández, yo lo recomiendo bastante y estaría bueno que alguien, el que nos escuche, pues se dé una paseada, ya sea por internet o ya sea por la librería cuando ya estén abiertas o por la Música tienda, también. tienda electrónica de su preferencia, para no hacer anuncios, para encontrar un buen tomo de Miguel Hernández. Y a mí me hace falta, tengo una antología, pero sí es muy chica. Todavía hasta hace un tiempo era un poco difícil de conseguir. Te digo que ahora ya la editó el fondo en esta edición
de Vientos de Pueblo y que es una colección muy barata y es una selección, una antología. Y todavía hay obras, yo por ahí tengo un libro de obras inéditas que hasta hace unos años todavía se estaba trabajando y recuperando porque dejó mucho sin publicar. Oye, pero bueno, vamos ahora sí a hablar del tema. De hecho, nos agarramos ya hablando de Miguel Hernández. Se nota que queremos hablar de Miguel Hernández, pero Siempre ya sí. con calma y ya, este, ya con otro poema más, no tan famoso, pero vamos a irnos con Basho, Así. Sendas de Oku, el haiku. ¿Por qué? Cuéntanos del haiku. Qué es lo que hace que el haiku sea a pesar de ser tan corto, nos diga tanto? Bueno, el haiku es un género que Matsu Basho, que es el poeta del que vamos a hablar hoy, es el que lo llevó a su clímax, pero viene de una tradición de poesía breve que había en Japón. Existía un género que se llamaba los tankas. Un saludo a Mi perro que se llama Albus y ladra cada que alguien pasa por la calle. Y si lo yo escuchamos, también. perdón. Es, el tanka es un poema breve que eran como de 5 líneas y que trataban de expresar alguna emoción. Y es una tradición que viene porque antes de los tankas existía en Japón solo una poesía como un poco épica, ¿no? De largo aliento. Y el tanka, curiosamente, lo empezaron a desarrollar las mujeres. Ah, Eh, es un dato curioso de la tradición literaria japonesa porque los hombres, los intelectuales y todo esto estaba de moda escribir en chino. O sea, era como elegante, empezaron a copiar formas chinas y ellas siguen escribiendo en japonés y se empezó a popularizar esto de los tankas. Por ahí no encontré el libro, es que tengo un desorden, pero hay un libro se llama Centena de Poetas, que allá en Japón siguen siendo muy populares, que son estos poemas de tankas, o sea, y son bellísimos, en 5 líneas maravillosos. Y las dinastías de estos gobernantes hacían concursos y quedaron por ahí esta centena de poetas, desde el año 1200 y cacho hasta varios siglos después. Y de esta tradición se desprende esta que es el haiku, que es todavía más breve, que son 3 líneas. En el japonés eran de 7, 5 y 7 sílabas cada una, y que generalmente trataban de construir una imagen que tuviera que ver con elementos del paisaje de las estaciones y de las estaciones del año. Mientras que el poeta yo, o sea, ¿cómo se dice? Esta primera persona quedaba un poco atrás. yo lírico. Se trataba de construir una imagen a través de estos elementos de la naturaleza. Y Basho fue uno de los que lo llevó a su máximo esplendor porque fue un poeta viajero que él anduvo por muchos lugares tratando de rastrear cuáles eran los paisajes por donde habían estado los poetas y los filósofos que él admiraba. Es una historia muy bonita la de él y que fue muy influyente porque tuvo muchísimos discípulos, nos dice autor, Jesús Aguado, que tuvo cerca de 2000 discípulos, que son casi el mismo número de haikus que escribió cerca de 2000 haikus. Y que ¿Mil hijos está bien? mandé, Los mil hijos está muy bien. sí, pues sí. Y es un haiku por hijo, por discípulo. Entonces, Basho es un personaje a mí me encanta su poesía porque es uno de los elementos orientales que llegó a influirnos también en lengua española a través de figuras como Octavio Paz, que hizo la traducción de uno de sus libros, Y pero también de otros. ¿Manda? tablada. ¿Ibas a hablar de tablada? Tablada, sí, de José Juan Tablada, que es un poeta del modernismo, que él ya exploraba con estas figuras del haiku y tiene unos maravillosos también, que tengo un libro de él, pero no vienen los haikus. Entonces, es un género que nutrió la poesía en lengua española y que también tiene soporte a la poesía mexicana, y que Basho se convirtió en un poeta muy popular porque esta brevedad maravillosa de sus poemas es muy seductora y que es también como
como este género breve que son chispazos, son imágenes y que alcanzan una profundidad sorprendente. No sé cómo le hacía. No, pues, se abre como, o sea, en lugar de ser una narración, una narrativa como era la poesía, la lírica china, este, Ujú. que ya habías comentado, pues aquí es un instante. Y Así es como una fotografía, es un instante que se expande, que se abre. En lugar de es que fuera como, un solo flachazo, ujú, es una fotografía que perdura y que perdura y que perdura y que perdura. Pero más profunda que una fotografía, porque el poema se mueve en su mismo ritmo, en su misma imagen, y la fotografía no. Eh, sí, de hecho es una muy buena explicación. O sea, ese eco que tiene el haiku tan breve, que es el texto, pero muy poderoso y muy extenso. Creo que la imagen más bella sería la onda de la gota, la onda en el lago o en un charco que se expande. Eso sería un haiku. Así es, eso es una buena imagen. Decía también el poeta Boris Pasternak, el poeta ruso, premio Nobel de Literatura, que hizo Doctor Zhivago, pero bueno, a mí me gusta más su poesía que su narrativa. Se enoje quien se enoje. Bueno, es mi La- particular. Él decía hay que amantes de la narrativa rusa y por lo mismo hay sus detrás. no, o sea, es indiscutible la narrativa rusa, pero Pasternak me gusta más como poeta, disfruto más su poesía, o sea, disfruto la narrativa rusa de otros autores, pero de Pasternak me quedo con su poesía. Y tiene bueno, o sea, yo ni hablo ruso ni nada, entonces me quedo con la traducción, Las traducciones. en un poema donde dice que la poesía es una gota del mundo, o sea, es una gota de mundo en una vaina, ¿no? Esta idea como si el mundo, como si la poesía fuera una gota del mundo que pende de una rama de un árbol, ¿no? Entonces, se ve muy bonito, pero creo que es más precisa la imagen que tú comentas, esta Ah, onda expresiva que nos llega con el haiku. y pues es que son solo 3 líneas, y ¿qué? 5, 7, 5. Ujú. O ¿No? sea, 5 sílabas, ¿eh? Sí, 5 sílabas en la primera línea, 7 sílabas en el segundo y otras 5 en la tercera. Y pues ahí estabas contando sílabas y no pasaste. Y para colmo es un momento, no puedes, o más bien, no te, no tienes el espacio para poder narrar. Es más bien un espacio para poder crear una imagen eh, que sí se abre, que sí es profunda, eh, pero al mismo tiempo que estuvo, que fue, que te dio una impresión, que la viviste, que la sentiste. Y la idea del haiku es que perdure esa imagen, porque también estos haikus están acompañados por un diario, así que es es. el diario de la... ¿Manda? Sí, diarios de viaje. Diario de viaje en el cual está el caminante, el viajero, el trotamundos, que está viajando y como tú habías comentado, que están buscando lugares en los que, ya sea poeta o pensador o filósofo favoritos, habían también creado grandes diarios y grandes imágenes, grandes poemas. Tú estás en esa búsqueda. Sí, exacto. Y que también tiene en esta búsqueda que comentas, hay un elemento espiritual muy lindo en estos poetas, porque en el caso de Basho, que un día se volvió caminante, o sea, dejó todo lo que tenía, Era tomó samurái, ¿Ande? era samurái, ¿no? Era samurái. Terminó siendo Ronin. A la muerte de uno de sus amigos decidió alejarse del arma, dejar su familia que lo protegía y la cual él protegía y convertirse en un Ronin. Pero bueno, se le llama Ronin, pero él decidió tener un camino totalmente diferente, un camino espiritual. Sí, así es. Y pues deja esa vida, imagínate la vida que tenía, y se va de caminante humilde, o sea, se quedaban en chozas pulguientas, Templos. traía sus chanclas, dicen que nunca quería ponerse de ropas lujosas ni zapatos muy acá. Entonces imagínate el aspecto de Basho debió haber sido
un ermitaño, un vagabundo que andaba por los Y, paisajes. y de vez en cuando acompañado por alguien, por alguna, a un fan. Sí, pues, Y sus seguidores y que lo atendían, o sea, llegaba a una ciudad y, ay, maestro, y se quedaba ahí. Para ellos la bebida, no sé si recuerdas la historia de Lipo, ¿no? O Lipo, como le llaman las traducciones, este poeta que muere tratando de abrazar el reflejo de la luna en un lago. Y para ellos el vino, porque por ahí en varios diarios de viaje Basho, cada que me embriagué, el vino tenía un significado espiritual también. O sea, no era la borrachera común, sino entonces eran personajes así como, no sé, como monjes, pero más libres, no sé cómo explicarlo, estos ermitaños, ni tan ermitaños, porque se les gustaba convivir también con las demás personas. Y que en esta prueba de humildad yo por aquí tengo un dato muy lindo que narra este autor. a Que dice, ver. se llamaba Matsuo Munefusa o Matsuo Kinasaku, ¿no? Y que se fue cambiando el nombre a lo largo de su vida. Se usó 3 seudónimos importantes. El primero fue Tosei, que significaba melocotón verde, y que se puso en homenaje al poeta chino Libai o Lipo, ¿no? Que es este poeta que digo que muere, que es uno de los más grandes poetas de la dinastía Tang de los chinos, que fue la época de oro de su poesía, y que mueren en esta leyenda de tratar de alcanzar el reflejo de la luna. Y que Levi o Lipo significa ciruela azul, entonces él se pone melocotón verde. Después tiene un segundo nombre que fue Kukasai, que significa indagación o estudio sobre la mariposa, refiriéndose a este famoso cuento de Chuanzu, ¿no? Que Chuanzu soñó de que, ¿cómo dice? Bueno, que dice, Chuanzu soñó que era una mariposa y al despertar no sabía si era Chuanzu que había soñado una mariposa, si era una mariposa que había soñado ser Chuanzu. Y el último y definitivo basho se lo puso después de que de que su discípulo Rika plantara un árbol basho, que es un bananero de la choza en la que vivía. Entonces, todos estos nombres tienen que ver con la humildad, con la naturaleza, con la admiración por la poesía, por la belleza, ¿no? Y me parece muy conmovedor que se haya quitado su nombre para ponerse el nombre tan sencillo como el de un árbol de bananero, o como el de la mariposa, o como un melocotón verde, ¿no? O sea, este, Y, y bueno, pues también que lo hace recordar la amistad de su discípulo y el gran gesto que tiene de plantar un árbol. Pero vámonos con su poesía. Vamos a leer. ¿Qué quisiera leer? Pues no sé, estuve pensando mucho en eso. Dije que voy a leer de todo porque a mí me gusta mucho Basho. Lo bueno es que son cortos y podemos aprovechar. Bueno, voy a leer así los que veo por aquí. Por ejemplo, dice, en mi camino a Otsu crucé con una montaña, porque en sus diarios de viaje va caminando y se encuentra una montaña o un río o alguien y se conmueve o un árbol dando fruto y entonces hace su haiku. Dice, en mi camino a Otsu crucé una montaña y dice el haiku, sendero, gracias, tus violetas silvestres me han conmovido. Eh, por acá dice, nuestras 2 vidas, mientras tanto florecen estos ciruelos. Es una sencillez tremendísima. Mira, por ejemplo, esta. Canta un chorlito, las estrellas me ayudan a dar con él. Aunque bueno, la traducción de Octavio Paz es muy superior. Es, ¿Con eso es. qué traducción estás? Eso es muy importante que hay que mencionar. Que, Estoy con la de Jesús Aguado, que son la traducción que es buena, o sea, he leído otras más flojona, pero él está traduciendo también otros, no es, por ejemplo, son otros diarios de viaje, este, y también hay muchos poemas que le dedica a sus amigos, a algunos discípulos, etc. En el caso de Octavio Paz, él traduce eh, las sendas de Oku y otras versiones de sus... Eh, aquí vienen las sendas de Oku.
Es lo que hay que mencionar, que como es japonés, y Ajá. es muy estrecha los haikus son muy estrechos. Lo que implica es que al traducirlos sea muy difícil Mira, encontrar las palabras correctas para poder vamos a agarrar el de Octavio traducir. Paz, aquí lo tengo, que es, eh, dirán lo que sea de Octavio Paz y lo que ustedes quieran, pero sus traducciones libres e irrespetuosas y lo que queramos. Y, Se por dice ejemplo, mucho de Octavio Paz siempre. dice, se va la primavera, quejas de pájaros, lágrimas en los ojos de los peces. Aquí Octavio Paz no respeta las sílabas, o sea, respeta la poesía. Yo creo que eso es importante en la traducción de un haikus y él lo explica, no sé si él lo explica aquí o en otro. ¡Ay! Algo se cayó. Es, es que hay mucho viento. Me asusté. Yo que estoy tan espiritual aquí. No pasa nada. No, pues es Este, el espíritu. es el espíritu de Basho que ya lo estoy invocando. Octavio Paz explica que hay varias formas de traducirlo, ¿no? Y también lo explica este Aguado, o sea que tú puedes tener la libertad de decir, bueno, no voy a respetar las sílabas con tal de respetar la imagen, aunque respete la estructura, o si te pones más tradicional, puedes intentar lo que es más difícil respetando las sílabas, porque en español las sílabas y en japonés es diferente los significados y la cantidad de cosas que puedes decir. Eh, Y eso es lo complicado y es lo que le hace muy difícil traducir. Entonces, yo recomiendo no quedarse con una sola traducción de algún haiku en general. Entonces, sí estar consumiendo, si a uno le gusta, si a uno le interesa y se queda nada más con una obra, una sola versión o una sola traducción, pues darse el lujo de también checar otras, no nada más una. Y, y si es posible, aprender tantito japonés. Y, Ándale, eso sería interesante. y encontrar Mira, la- por ejemplo, acá hay bueno, te pasé hace rato un texto, a mí me gusta escribir sobre esta poesía oriental y hay una leyenda que cuenta uno de los críticos sobre este Don Alquine, eh, que hay una leyenda sobre cómo nació el origen de Basho, o sea, de esta forma de escribir. Y dicen que nace con este haiku que dice, sobre la rama marchita se ha posado un cuervo en un anochecer de otoño. Eh, Dicen que tono como impersonal, que hay como una distancia que es aprovechada, una distancia del yo que es aprovechada por el poeta para acercarse. O sea, entre más aleja el poema del yo, más lo acerca a esta función como melancólica o a esta función tan emotiva. Y dice por aquí, en su diario, Mario, Matsubayo, no sé por qué estaba pensando en algún Mario. Dice la siguiente frase que a mí me gusta mucho. Solo un bárbaro no vería una flor en todo, solo un animal no soñaría siempre con la luna. La primera tarea para un aspirante artista, por lo tanto, es superar ese estado de barbarie y animalidad y hacerse uno con la naturaleza. Que es una frase muy bella sobre esta definición de. Y es una visión de espiritualidad y de naturaleza muy diferente a la que tenemos aquí en el occidente, mientras que aquí la naturaleza implica la animalidad, la barbarie. Allá no, unión con la naturaleza es un elemento espiritual superior al animal, superior a la barbarie, inclusive superior al intelecto. Y hay que recordar pues, que las religiones orientales y las que fueron llegando a Japón, pues tienen un gran interés sobre el equilibrio con la naturaleza y saber convivir con ella. Es, tanto su visión espiritual como su visión estética gira en torno a eso. Entonces ves gente que deja todo para vivir en el campo o es ermitaña, o ves casas con jardines muy bellos, con fuentes, etcétera, que hasta ahorita, hasta la fecha, queremos imitar los occidentales.
Sí, es otra manera completamente de acercar, o sea, de interpretar las cosas y que yo pienso que de ahí radica gran parte de la belleza de estos poemas, que incluso en traducción hay algo, ¿no? Ajá. A mí me gustó mucho cómo iniciaste este escrito que voy a poner, lo voy a poner ahorita en la descripción de este video para que la gente lo pueda leer, donde al principio escribes. El poeta Basho definía su espíritu como algo parecido a un soplo de viento, que ahorita nos asustó, una delicada pieza de tela, que a la más leve provocación de la brisa se alzaba por los aires. Y sí, yo creo que sí define muy bien el espíritu de Basho, ¿no? Esa ligereza, esa, y que es una tradición de poetas caminantes, ¿no? De poetas viajeros. Bueno, Basho nació en Ueno, que era una población cercana a Kioto en el año 1644. Y luego hay por ahí una anécdota de, Cuando era Edo, todavía no se llamaba Tokio. Bien atrás. pues sí, bueno, es que estoy leyendo la contraportada del libro. Soy mala para acordarme de las fechas. Y hay bueno, aquí nos cuenta eso que ya nos habías dicho, que después de un breve periodo al servicio de un samurái de alto rango, inicia esta vida de estudio del budismo zen, poesía, filosofía, caligrafía, una vida retirada y de vagabundeo que acabaría convirtiéndolo en el gran renovador del haiku. Pero yo iba a decir otra cosa que ya se me olvidó. Lo que recuerdas, te leo el que a mí más me gustó de esta versión de Octavio Paz, de las sendas de Oku. Por favor. En su diario escribe, en verdad, desasegado por viaje tan largo y el cuerpo tan cansado como el espíritu. Además, la riqueza del paisaje y tantos recuerdos del pasado me turbaron e impidieron la paz necesaria a la concentración. Y no obstante, y ya escribe su haiku, al plantar el arroz cantan, primer encuentro con la poesía. Para mí es una de las imágenes más bellas. Una porque me recuerda todas las películas japonesas eh, en las que están plantando arroz, que siempre se ve a los agricultores cantando. Eh, y también que el primer encuentro de la poesía es con la música, con el canto, con el trabajo, con el campo y con el esfuerzo del campesino, que es lo que nos recuerda, digo, que es lo que me llevaba a recordar a Basho por estar leyendo a Miguel Hernández, o viceversa. Eh, y que a final de cuentas todo lo hacemos con ritmo, todo lo hacemos con canto, con melodía, con música, y eso es poesía. Inclusive el trabajo duro del campo. Todo lo que hacemos tiene ritmo, y si tiene ritmo, pues, le podemos hacer melodía, y si hay una melodía y si hay un ritmo, puede ser poesía o puede ser una canción. Por eso me gustó mucho este pequeño Sí, es haiku. yo también cuando lo leí me impresionó porque también habla de la poesía, o sea, de que la poesía puedes llegar o puede estar en ese tipo de cosas, ¿no? También que a veces llevamos la poesía, la grandilocuencia y que, ay, lo poético, lo sublime. Y pues Una épica de 1000 versos. y no, lo poético, la poesía puede estar en conmoverte al ver esto del arroz, el campo, Ah, eh, ajá, ¿mande? dime. No, quería recordar la anécdota que iba a platicar. Hay una anécdota de Marguerite Yourcenar, esta gran novelista, ¿no? Esta novelista que hizo Las Memorias de Adriano y otras obras, de verdad, una de las escritoras maravillosas del siglo XX. Y ella quiso hacer el recorrido de poético de Basho. Dijo, ay, así como Basho siguió las pautas en el paisaje de sus antiguos maestros, ella también dijo, ay, pues voy a tratar de seguir las pisadas del gran poeta. Y que fue, pues, pero ahora pues era un aeropuerto y acá era un edificio, estaba toda enojada. Entonces, yo me pregunto si es este tipo de cosas, cómo hemos destruido también el paisaje, donde ya es imposible recrear qué es lo que Basho vio más que la sensación que nos dejó en sus poemas. Y que ahora, y yo me pregunto, pensando también, por ejemplo, en Marco Polo, este viajero que
ellos, que en esa época era muy fácil, eso, no había fronteras, pues le caminabas y podías ir a muchos países. ¿No? Y dices, y ahora que es tan complicado, no puedes ir ni a otra ciudad, y menos en estos tiempos. ¿Qué sería o cómo podría ser una poesía de viajantes donde los aeropuertos son la locura, eh, no te dan, no hay un tiempo para reflexionar, no hay un espacio para la contemplación. Los Entonces, espacios son pequeños, los tiempos son apresurados y para colmo la estética es McDonald's en cada esquina. ay, no, qué horror. Y en Y cualquier lado es una cosa. Espero que el coronavirus sí modifique eso al menos. Porque, o sea, hemos destruido el paisaje. Yo también, y uno idealiza, así como Maguire Sonar idealizaba, y vas y pues te encuentras así que el McDonald's o que el Starbucks es como estas ciudades, yo por ejemplo veía esta ciudad de brujas en Bélgica, muy padre las fotos y wow, la ciudad medieval. Y cuando estuve así, pues, sí, el castillo, pero adentro era un Starbucks y en el otro castillo adentro era un McDonald's. Y yo dije, ¿es en serio? O sea, ¿cómo hemos permitido que destruir nuestras cosas que nos dan identidad? En el caso de la poesía, que ya es imposible, no existe el mundo que Basho, en el que él estuvo, ni el mundo que él contempló para reflexionar sobre la poesía, que era una cosa un ejercicio muy interior y también muy de compartir, porque tiene poemas sobre la gente que lo acompañó en ese viaje. Por ejemplo, acá dice, a Sora se le ocurrió enfermarse del vientre, tiene un pariente en Nagashima, en la provincia de Ise, y decidió adelantarse. Al partir me dejó este poema, ando y ando, si he de caer, que sea entre los tréboles. Sea, como incluso de estas cosas los amigos se contestaban y se hacían estos poemas. Por ejemplo, y más abajo dice, la pena del que se va y la tristeza del que se queda son como son como la pareja de gaviotas que separadas se pierden en la altura. Yo también escribí un poema, y le contesta a su amigo. Hoy el rocío borrará lo escrito en mi sombrero. Entonces es una forma de sobrellevar la existencia, de hacerse las preguntas, de la contemplación del lugar, de también esta idea. Yo leo estos poemas tratando de pensar cómo Basho quería escuchar el rastro de sus antepasados, esta idea de que si transitas el mismo camino, algo habrás de descubrir. Que si Y, sigues bu- los pasos y bu- de sus y antepasados. bueno, pues, o sea, también comentando que, pues, lo mismo que tú decías, el viaje ha cambiado, el, el turismo creado a partir del siglo XX, pues sí ha destruido esta idea del viaje que estos hombres tuvieron, pero, pero la belleza del árbol movido que se mueve por el viento, ahí está. Ah, Las claro. gotas de lluvia, Todavía. las nubes blancas, su movimiento, sus formas, todavía hay cascadas, todavía, o sea, todavía podemos resurgir bueno, no una poesía de viaje como tal, pero sí una presencia de la naturaleza en nuestras vidas. Creo que esa es la estética que hay que rescatar de esta poesía de haiku, en el cual lo bello no está nada más en el amor de pareja, en la relación, en el deseo, etcétera. Eh, no son poemas de amor, son poemas, bueno, son poemas de amor hacia la naturaleza, no son poemas de amor hacia una persona o hacia un ser. Ujú. Eh, ¿Querías leer otro? Por aquí tengo ya Fíjate que otro. estoy viendo aquí también bueno, no son poemas de Basho, sino son como la herencia de los que siguieron su inspiración, y que Octavio Paz recupera algunos poemas aquí en el apartado de Tankai Haiku. Y voy a leer dos que están muy chiquitos. Dice Todos están chiquitos. ¿eh? Todos están chiquitos. Bueno, pero es una pequeña es falsa, porque no es nada fácil escribirlos, ¿eh? Yo he intentado eso, es muy difícil. Dice, hierba de estío, combates de los héroes menos que un sueño. Y dice acá a propósito de que está Ese exactamente es el que iba a leer. Hierba de estío, o sea, de verano, combates de los seres menos que un sueño. lo gané. Eso que no nos pusimos de acuerdo.
No, pero pues es que el viento de verano, la suave brisa veraniega es la que muchas veces se recuerda porque invita mucho a la nostalgia. Sí, y también la poesía conecta, o sea, hay algo ahí, yo siempre he creído eso cuando estamos hablando de la poesía y salen estas coincidencias. Dice este otro a propósito de que está lloviendo y hace aire y está aquí el espíritu de Basho soplando como el viento. Dice, lluvia de mayo es hoja de papel el mundo entero. Y tiene unos maravillosos, por ejemplo, este dice, luna de estío, si le pones un mango, un abanico, ¿no? Qué bonita imagen, ¿no? Lúdica, o sea, está hablando de la media luna. O Y, algo más, estaría bueno este aire, pero algo más, mundano. Piojos y ¿sí? pulgas. Me dan los caballos cerca de mi almohada. A ver, otra vez. Piojos y pulgas. Me dan los caballos cerca de mi almohada. Bueno, es que también hay que recordar que así viajaba él, o sea, se quedaban dormidos ahí donde sea, las chinches, piojos, todo eso forman parte también de los diarios de viaje, de los haikus. Establos bien pequeños, a veces sí dormían en la intemperie, o bueno, constantemente dormían en la intemperie, y a final de cuentas, todo por la intención de sacar una poesía que sí lo llevara con sus maestros, pero que dijera, o más bien, perdón, diera una nueva presencia a su presente, a su viaje. Ujú. Y hay muchos poemas. ¿Cuál otro te gustaría leer? Este Para ir acabando la sesión. dice, caído en el viaje, mis sueños en el llano dan vueltas y vueltas. Me imagino los sueños dando vueltas. Aquí hay otro parecido al anterior. Frente a su choza, sobre la tabla echado, sobre el frescor. Y es que no son necesariamente poemas que terminen y al mismo tiempo no son poemas necesariamente que inicien, simplemente son momentos, son instantes, Son imágenes. son imágenes que no se le debe buscar una quinta pata al gato. Eh, es, es simplemente la imagen y es una imagen o simplemente es algo muy mundano para ti, o es una imagen que te evoca y se abre a una presencia poética. Por ejemplo, este me llama la atención, no es también algo muy diferente, es una versión muy pasiana, ahora se dice pasiana, pero bueno, penetro en el aroma, el arrozal temprano, el mar de Arisolate a mi derecha. Entonces, no quisiera meterme a analizar un poema, pero el olor, el aroma es lo que más nos lleva, más nos lleva a la memoria, más nos lleva a diferentes elementos, a momentos de nuestra vida. Recordar cómo huele, por ejemplo, una rosal a mí no, yo nunca he olido una rosal, nunca he estado justo en la mañanita con el olor fresco de la rosal, pero sí con naranjas, sí con limones, con cítricos, que es lo común de la región de aquí del norte del país. Y eso sí me evoca a momentos muy escondidos de la infancia. Entonces, es lo que son estos poemas, son instantes que se pueden abrir. Y que dan también para discutir mucho estas imágenes a veces en clase que nos toca ver estos temas. Pero ¿qué quiso decir exactamente? Pues quién sabe, exactamente no te puedo decir, pero sugiere con las imágenes, sugiere momentos, sugiere emociones. Y cómo a veces la emoción que sugiere no tiene nada que ver con ninguna de las palabras que viene en el poema, por ejemplo, del monje Ryokan que dice, se llevó todo el ladrón, todo menos la luna. ¿No? Entonces, todo lo que puede significar ese pequeño verso. O este otro que me parece muy bello, que es de Takahama Kiyoshi, disculpe mi japonés, dice, viento de otoño, todo lo que hoy veo es haiku. ¿Sí?
Entonces, a mí me parece un género con mucha belleza que ha sobrevivido porque, por ejemplo, el tanka u otros géneros de tradición oriental que si bien a lo mejor allá todavía son muy populares, por ejemplo, esto de la centena de poetas, decía este Aurelio Sen que son como tarjetas similares a las de la lotería, o sea, ya ellos tienen estas tarjetas con los poemas y son como una especie de juego de mesa. Pero acá en nuestra lengua o un género quizá que se haya llegado a la tradición occidental con tanta fuerza como el haiku, pues ese no lo vemos con otras tradiciones y que después de toda esta, porque fue como un momento de oro del haiku y luego ya empieza en declive, también por la misma historia de Japón que empiezan así, hay algunas invasiones, guerras, etcétera, y hay un declive cultural y luego ya empieza un renacimiento literario con otras maneras de contar las cosas, de otras cosas que decir. Y también la influencia de los poetas chinos, porque uno lee a Li Po, incluso estos, a Chuang Tzu, todos estos poetas, y pues están ahí también en Basho, están en nosotros, o sea, nos hemos ido alimentando ahí sin saberlo, pero también les recomiendo eso, aquí en este mismo libro de versiones sin diversiones, que lo pueden bajar de internet, vienen también los poetas chinos, ¿no? Estos poetas, los más famosos de la dinastía. Es, eh, es el de Octavio Paz el que traes. y el que traigo es versiones y diversiones. Hay muchas versiones de este libro, por cierto. Versiones pues son traducciones, pero Él versiones les pues, llama versiones porque dice, no es como que un trabajo académico que haga. Dice ahí bien modestamente, ay, pues hay traducciones que hago ahí en los aeropuertos mientras espero el viaje. Pero bueno, o sea, es finalmente una versión porque un poema no se puede trasladar eh, literalmente, ¿no? O sea, entonces tienes que versionar, tienes que buscar acercarte a cómo sería la imagen y el efecto en otra lengua, el sonido. Entonces eso él le llama versiones y me parece muy atinado el nombre, o sea, y me gusta, es la versión. muy bien, porque pues es un juego, no es, y el poema no se puede, no es algo que está, una traducción, más que nada un poema, no es algo que está eh, impreso en la piedra, es algo que puede cambiar, pues, pueden hacer diferentes versiones de un poema y cada una tendría su sentido y su porqué. Y hay que darle una checada siempre. ¿Qué nos Mira, ibas a leer? ¿eh? ¿Qué nos ibas a leer? Es que con eso que comentas me acuerdo, quisiera leer un poema de Lipo o de Levi, lo traducen de diferentes formas. Ya Este, se vino la lluvia, ¿eh? está lloviendo. Ya se fue. Aquí ya no está lloviendo, pero Y huele mucho la lluvia, tierra es, mojada. es que Basho te mandó eso para que escribas un haiku, a ver si así ya. Yo sí creo en el espíritu del aire. Y yo también. Tiene sus poderes, no hay que ignorarlo. Está ya, tengo que cerrar la ventana, pero ya está moviendo todo acá alrededor. Ya están tronando, ¿eh? Pues Si aguas, cuidado. hubiera Aquí apagado el lo foco, se que, vería relámpago. pues sí, Hoy, bueno, no sé si soy yo. sí se escuchó. Sí, Ok, no, pues aquí está presente. pero bueno. Te voy a leer un fragmento de este poema de Lipo, que es un poeta chino al que Basho admiraba y que incluso en uno de sus seudónimos se pone un nombre inspirado en él. Dice, sí, y que Paz también les pone nombre. Bueno, hace lo que quiere a veces. Dice, el santuario de la cumbre. La cumbre, el monasterio. Ya es noche. Alzo la mano y toco a las estrellas. Hablo en voz baja. Temo que se despierte el cielo. Es muy bello, es también breve y que bueno, para que veamos que estas tradiciones literarias no nacen de la nada, ¿no? Realmente hay todo y es mucho más antiguo, o sea, la dinastía Tang que sería como del 700 después de Cristo, algo así. No, más atrás, 1400, 1500, ¿no? No, la dinastía Tang, a ver, Porque pedazo, para eso está. chécalo. Sí, son más o menos del siglo del 700.
eh, Más por acá. del siglo, entre el siglo VIII y el siglo... Ah, eh, sí es. Sí es el primer milenio. 600 al 900. ajá. De hecho, también hay excelentes mujeres poetas, Chuetai, de esta dinastía china, con unas vidas bien, a una ya la andaban mandando decapitar ahí por revoltosa, y, porque era una sociedad muy rígida con las mujeres, pero sí hubo muchas que escribieron, y es algo que yo le critico a Octavio Paz este libro, porque sí de repente unos juicios muy sangrones. Hay una poeta que es Li Ching Chao, que dice, que es tan grande, ella es posterior, o sea, ella nació en el año 1084 y murió en 1151. Y dice Paz que que es tan grande que para poder equipararla tendríamos que regresar a los nombres de Li Po y de la dinastía. O sea, como que es tan buena que no la podemos comparar con o sea, ninguna de las otras poetas es digna. Es la única como mujer poeta que hizo algo decente, pues la tenemos que comparar con los de la otra dinastía para que esté a la par. Es decir, ay, no, qué sangrón. Porque si le escarbas más, de verdad es que hay poetas muy importantes, mujeres, pero que obviamente porque sí, los chinos sí fueron una cultura pues misógina. O sea, creo que los japoneses en otro momento de su historia fueron más abiertos, luego imitaron estas costumbres tan rígidas, pero tienen una historia distinta. Incluso que la primera novela la escribe es una escritora, ¿no? La novela. Esa, Las aventuras, ¿cómo se llama ¿De acuerdo? este libro? Y siempre se me olvida. A ver, espérame. Ahorita te digo cómo se llama. No, pues es que mucha de la poesía china que podemos encontrar es poesía de escritoras que estaban pues atrapadas en esta situación en la que son clase alta y la única escapatoria que Ah, sí. tienen es La- la- la poesía. Pues sí, y su forma de expresión. Y hay unos poemas en ese libro de Donald Kine, de verdad, que se llama Historia de la literatura japonesa. Eh, es un libro muy, muy interesante y que trae estos poemas que hacían estas mujeres, que como tú dices, atrapadas ahí. Y de verdad, muy padre, muy intenso. Este libro que te digo es la historia de Genji o de Genji, según las diferentes versiones de Murasaki Shikibu, que es como la primera obra narrativa, algo así, y que es un libro muy importante porque toda la narrativa posterior la fue imitando, y es antes de cualquier novela europea. Entonces también esta visión del canon, cómo la literatura oriental nos hace replantear esto de que quiénes fueron de dónde salieron los primeros ejercicios narrativos, las primeras novelas, quienes las escribieron. En este caso fue una mujer, y pues también nos lleva a repensar y replantear estas tradiciones, y que el tanka, por ejemplo, es un género que tiene mucho de femenino, pensando en lo femenino literario, o sea, no lo femenino asociado que sea escrito por mujer o no, sino que habla de los sentimientos, de la emoción, no que lo femenino sea eso, sino también lo femenino es la inteligencia, eh, todas estas cosas que no tienen que ver con la guerra. O sea, por ejemplo, la vida, cómo es la vida fuera de este marco bélico, etcétera. Y que hay un aire de feminidad en la poesía de estas tradiciones, nos dice Don Alkin en su apreciación. Y que y sí hay algo así como lunar. Ya ves que tú decías la vez pasada de esto de la luna, y ya ves, pues, volviendo a la metáfora del hipo que quería abrazar su recuerdo, hay algo ahí también de ellos, ¿no? O sea, son poetas que no solo hablan de la guerra y la muerte y todo, sino que hablan también de la belleza, de la contemplación, del sentimiento interior, de la búsqueda. Eso es muy interesante. Y bueno, es que la poesía es un mar interno muy abarcante. Nunca se va a acabar y hay que Sí. aprovecharlo. Pero bueno, oye, ya son cántaros Ay, acá. no, qué horror. No sé qué hay ¿De que... cuánto llevamos? No te apures.
La vez pasada hicimos más de una hora y ahorita llevamos 53 minutos. Ay, no. Más, un poquito más. Pero pues ya vamos Pobre a gente que terminar. estamos Vamos torturando por eso. vamos a cerrar. Ujú. Yo quisiera, como último, como última lectura mía, nada más leer este pequeño haiku también de las sendas de Oku. Cascada, ermita, devociones de estío, por un instante. Y recordar, pues, comentar que la estética del haiku es una estética que ha permanecido y que se mantiene todavía en la cultura oriental y en mucho arte japonés, que todavía lo vemos, cine, animación, teatro, música, literatura, etcétera. Y es algo muy representativo y Basho es de los grandes y hay que acercarnos, hay que darle la oportunidad y es poesía no sencilla, pero es una poesía corta. Los haikus son chicos y puedes agarrar uno diario y encontrarte con ese poema durante el día. Y yo, por ejemplo, ya me encontré con un Basho enojado. Sí, aquí ya estoy yendo el viento, mira, o sea, tengo la ventana abierta y cómo se revolotea el cabello, ya me está aventando las hojas, así como, mira lo que escribes. Como dice el poema de este Gonzalo Rojas, que si estuviera Rambo y viera lo que hacemos, nos diera una bofetada, así, cállate, no sabes escribir. No se cuenta, aquí ya nos está regañando el viento. Vamos a terminar, ¿algún último comentario, Eugenia? Pues que nos acerquemos a esta poesía y que no pensemos que la poesía es algo geográfico, o sea, que por ser, obviamente hay un contexto histórico de la gestación de este tipo de poesía, cultural, pero también hay otro vínculo, ¿no? Espiritual, humano, que nutre nuestra tradición literaria, entonces hay algo de ellos también en nosotros y que aprendamos a buscarlo. En clase yo a veces pongo el ejercicio de que a cada quien le doy un haiku y les digo, acabamos de leer un libro en este momento, o un tanka, ¿no? Con los tankas es muy padre, así cada quien bueno, pues ya acabamos de leer este libro de tankas. Entonces, es una ventaja de los géneros breves y que nos pueden dejar un buen, sí, una buena experiencia, ¿no? Y un punto de partida para explorar también en nosotros. Pues muchas gracias, Eugenia, por esta tarde de viento y de lluvia. Sí hicimos la hora. Sin proponer. No, o sea, Escogimos Basho porque supuestamente iba a ser más corta la plática, pero ya esta ya es un hecho de que no se puede hablar poco de poesía. La verdad no. Pero pues muchas gracias, Eugenia. no, gracias a ti, gracias a las personas que siguen viéndonos o que llegaron Fueron la hora entera. del video. Espero que pues, les haya servido de algo y que hayan disfrutado de los poemas de estos autores orientales. Igualmente, muchas gracias a los que nos escuchan y muchos saludos. Gracias.